ampliamente difundido en la naturaleza. Entonces, el alimento que ingiramos que tenga lípidos lo va a tener, nosotros lo fabricamos. Entonces no hay ninguna necesidad de adicionarlo al alimento, porque seguro que ya lo tiene. Lo ponen simplemente en la etiqueta para que uno, como conoce la palabra omega, una fuente, un motivo de atracción para elegir el alimento. Sí habría que elegirlo, pero no tampoco, porque el hombre viene alimentándose con alimentos naturales sin necesidad de adicionarle los omega 6 o 3, pero bueno, explicamos desde ahí porque sí son saludables, en ese el fabricante adicione omega 6 o 3, ahí sí debería declarar y podría ser un motivo de nosotros no lo fabricamos y está visto que son saludables, ¿comprenden? Pero el omega 9 no, es como aclararme, no sé, que algo tiene agua. Bueno, casi todos los alimentos tienen agua. En cuanto al trans, sí es muy importante, porque por las lecturas que le vieron que las grasas trans son perjudiciales para la salud. Entonces hay que, si bien es muy difícil, totalmente de los alimentos, o sea que ningún alimento tenga, es muy difícil, en panadería le dan buena textura. Bueno, es bueno tener, en el caso de consumir bajas cantidades. Entonces, en lo posible, si uno a la hora de me dice que no tiene grasas trans, pues es preferible, ¿sí? De modo tal que en el volumen diario ingiere de grasas, aquellas que sean trans, sea el contenido posible. Esta actividad que les pongo en teoría no es obligatoria, aquellos que tengan la voluntad de hacerlo, no siempre alcanzo a corregirles a todos, lo han hecho muy poquitos y a eso les estoy respondiendo de a poco, o corrigiéndoles sus opiniones. Ahora ya les estoy respondiendo, o sea, quedar en ese sentido, pero por algunos que se han excusado, que no han podido hacerla, quédense tranquilos, no es obligatorio. Solamente a mí me gusta escuchar opiniones, su modo de expresar. Por ahí veo que se entusiasman en la respuesta, responden mucho más de lo que uno les está pidiendo en conciso. ¿Días o no? Sí, no, y por esto. Bueno, es un ejercicio, ¿no? De saber leer, interpretar las consignas, responder a lo que se le pregunta. Y me encanta escucharlos, ver sus opiniones, sus posturas, si esto les introdujo cambio de ahora en más cuando van a la góndola, cuando van al mercado. Bien, y bueno, por eso era lo que buscaba era la foto no del paquete, de la propaganda, no propaganda, sino una foto donde está la descripción que todos los alimentos empaquetados deben traer, donde nos dice, bueno, contenido de varias cosas, pero como el video que nos interesa, ver el contenido de grasas saturadas, insaturadas, bueno, la descripción que tienen. Simplemente haga un hábito a ustedes en esta lectura, porque es saludable para ustedes y para la familia ustedes alimentan, hijos, hermanos, padres. Hay una responsabilidad a la hora de preparar, saber qué es lo que uno está eligiendo. Ahora sí entramos al tema del día que les decía, tenemos tema 4 y 5. El tema 4 aborda los lípidos, que los consideramos lípidos porque son insolubles en agua, pero no son los lípidos convencionales, no entran ni en simples ni en complejos. ¿Por qué? Porque no tienen ácidos grasos en su estructura. Muchos autores los llaman sustancias asociadas a lípidos, y yo los considero lípidos por el mero hecho de ser insolubles en agua, aunque no tengan ácidos grasos. Vamos a ver también otro tema, que son las lipoproteínas, o repasar. Si bien proteínas no vieron, no es un tema crucial para que ustedes puedan entender lipoproteínas. Y después tenemos el tema 5, que tiene que ver con fluidez de las aspectos lipídicos de las membranas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, mostrar rápidamente, y yo creo que se les explica los contenidos, así que los mostramos y escucho las preguntas de ustedes.
siempre debo saber dónde estoy parado. Hemos visto en las clases pasadas lípidos simples, complejos, y ahora nos toca este tema. Bueno, esta aclaración de las fórmulas, pero sí reconocer. ¿Reconocer qué quiere decir? Me dan a mí esta fórmula, yo tengo que saber lo que es, ¿sí? A eso me refiero. Los terpenos, miramos la fórmula, todo carbono, hidrógeno, obviamente, esta molécula es hidrofóbica. Eso es lo que tienen que aprender a leer en lo que hace a su constitución atómica. Muy bien. Toda la cuestión de nomenclatura está muy bien descrito. Si tienen dudas, me preguntan. Muy bien. Tienen ejemplos. Fitol, uno les pone esta fórmula, tienen que saber qué es el fitol. ¿Les voy a pedir escriban de memoria el fitol? No. ¿Sí? Obviamente que esto es libro abierto, podrían copiarlo, pero no me interesa que aprendan a escribir esto de memoria. Y los tiempos en los exámenes, si se ponen a copiar, no alcanzan. Ya les digo, se los voy a decir todas las clases. Laura, perdón, acá en el chat están preguntando si estás presentando algo porque no se ve nada. Perdón. Qué bueno que me dicen, claro, pensé que me había quedado la opción, sí, menos mal. Bueno, vamos a presentar entonces. Me quedé con que estaba presentando, sí, gracias. Bueno, de todos modos, todos tienen las diapositivas, ¿no? Las repasamos rápidamente. Estamos en este. Este es el tema. Este es el tema que estamos dando hoy. Les decía, un isopreno, todo carbono hidrógeno. Entonces, ya sé que es una molécula insoluble en agua, ¿no? No hay ninguna polaridad ahí que me permita alguna interacción con el agua. Son netamente hidrofóbicas entonces. Yo oculto esto y después me olvido si estoy presentando o no, pero ustedes avísenme al toque cuando estoy. Bueno, muy bien. Terpenos entonces, si tienen dudas me preguntan. Les decía, tienen que saber reconocerla. Les pongo esta molécula, tienen que saber que es fitol. Y por la cantidad de ramificaciones me doy cuenta entonces que es un diterpeno por estar formado por 4 unidades de isopreno. Bueno, importante el fitol en el anclar las moléculas de clorofila, esto después ya lo vamos a ver en fotosíntesis. Bien, lo mismo acá, un betacaroteno, no lo tienen que escribir de memoria, pero le ponemos la fórmula, tienen que saber. Dentro de la estructura de terpenos encontramos moléculas biológicas muy importantes como estas vitaminas, que por ende son de naturaleza terpenoide y son liposolubles. Muy bien, acá tienen ejercicios para hacer. Poliprenoles. Y llegamos a los esteroides. Esteroides que derivan de esta molécula que la habrán visto en química orgánica, el ciclopentano peridrofenantreno, y hay varios grupos de moléculas que tienen esta estructura base. Los esteroles, no confundan esteroides, que son todos estos, esteroles, ácidos biliares, hormonas, vitamina D, no confundan con esteroles, que es un subgrupo, ¿está? En donde el principal representante, como dice ahí, es el colesterol. Bueno, muy bien, les damos algunos tips para que distingan un esterol de un ácido biliar, o sea, de los otros de la familia. Ese oxidrilo en el carbono 3 es clave. Ya hemos mencionado que aparece en la membrana, después vamos a ver su función en la unidad 5. Por ahora sepamos que el colesterol, entre otras funciones biológicas, es la de estar en la membrana con un rol asociado a la fluidez de la membrana. Recuerden que el colesterol puede estar libre o esterificado. El colesterol de por sí es una molécula muy hidrofóbica, lo único que tiene polares es oxidrilo muy chiquitito. Si a la vez ese colesterol está esterificado, forma un éster,
Recuerden que la unión éster, si bien tienen oxígeno, están como muy escondidos, no genera un extremo polar. Entonces, conclusión, si el colesterol es hidrofóbico, el éster de colesterol es mucho más hidrofóbico, porque esa esterificación muchas veces lo hace con ácidos grasos, en este caso un oleico, pero con ácidos grasos que le agregan una cola hidrofóbica también, ¿no? Y me esconde ese oxidrilo polar que tenía en la posición 3. Entonces, ¿qué tenemos? Que el éster de colesterol es mucho más hidrofóbico que el colesterol libre. Son las dos formas en las que se presenta el colesterol. Y me gusta cada tanto poner esto. ¿Dónde estamos parados? Recuerden, lípidos simples, complejos y asociados a lípidos. Dentro de asociados a lípidos tenemos terpenos, esteroides y cosanoides. Dentro de esteroides tenemos esteroles, que es lo que recién les mostré, con ese oxidrilo en carbono 3. Ahora vemos algunos comentarios de ácidos biliares. Tienen la importante función de emulsionar las grasas, igual que los detergentes. Siempre comento, ¿quién no ha tenido algún problema de estómago por el cual se descompone y vomita? Y muchas veces, cuando no tiene alimento, observa que lo que vomita es de un color amarillo amargo y hace mucha espuma. ¿Por qué? Porque es muy rica esa bilis en ácidos biliares que tienen función detergente, justamente porque están para emulsionar las grasas. ¿Cómo lo logran? Estas moléculas son planas en lo que hace a su ciclopentano perhidrofenantreno, que creo que se ve bien en la imagen. Pero tienen algunos grupos polares, varios, el carboxilo señalado por las flechas, y 3 oxidrilos. Estas moléculas pasan a estar de la misma cara. Si yo tengo un plano, una hoja de papel, esa hoja de papel me va a diferenciar 2 espacios. Estos grupos polares están todos de la misma cara, del mismo semiespacio. De modo tal que entonces estas moléculas tienen una cara polar y toda una cara no polar. De modo tal que este dibujito es muy lindo, fíjense, este es el ácido biliar, aquí está, donde en una cara tiene los grupos polares. Esos grupos polares son afines al agua y la cara no polar va a ser afín a las grasas que se encuentran cuando uno ingiere un alimento con grasas, ¿sí? Llega al final del estómago, tenemos el duodeno, bueno, ahí se vuelcan los ácidos biliares a través de la bilis. Entonces los ácidos biliares van a envolver las grasas con su cara hidrofóbica, dejando las caras hidrofílicas hacia el medio acuoso. Fíjense que la naturaleza recurre a una misma herramienta con figuras muy distintas, ¿no? Porque estas son láminas que envuelven las grasas. Si prestan atención a las grasas, ¿qué está dibujando ahí el dibujante? Que hacen triacilglicéridos, ¿no? Son como flecos, 3 flequitos unidos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿recuerdan cómo se formaba la micela? Acá también se forma una micela, pero claro, la forma de la molécula es distinta. Son láminas que van forrando esa más o menos esfera de grasa que uno acaba de ingerir y predigerir en el estómago. Se forma una estructura sobre la cual puede actuar la lipasa pancreática, ¿no? Qué extraordinario esto, la lipasa solita no puede actuar sobre estos lípidos que ingerimos, sobre estos triacilglicéridos. Necesita apoyarse, como muestra este dibujo, la lipasa es una enzima que la dibuja en violeta. Bueno, ella se apoya sobre esta estructura, recién ahí puede acceder a las grasas, y bueno, como una lipasa va a hidrolizar los lípidos, se van a liberar ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos son los que, bueno, podrán a su vez en un medio alcalino formar pequeñas micelas, pero acá se nota muy en claro en esta imagen que me encanta cómo actúa un ácido biliar. Y conocerán algunos medicamentos como la hepatalgina, otros llaman chofitol, y hay otras marcas con otros nombres, pero todos lo que tienen son agentes coleréticos que lo que hacen es estimular la producción de bilis y también colagogos y coleréticos, ¿no? Que es estimular la excreción de bilis al duodeno y también comprimir la vesícula biliar, bueno, justamente para aumentar la cantidad de ácidos biliares. Cuando uno dice, uy, estoy con mala digestión,
o una pesadez o un malestar después de haber comido, por ejemplo, un asado, donde la ingesta de grasa es muy alta cuando uno come carne asada, o sea, trozos o cortes que se hacen en la parrilla, por lo general tienen mucha grasa, eso suele producir después un malestar. ¿Por qué es eso? Porque el nivel de ácido biliar no alcanza a emulsionar las grasas que ingerimos, entonces las grasas nos quedan como atascadas en ese tramo del aparato digestivo. Si uno ingiere este tipo de sustancias, que no son medicamentos, pero son de venta libre, son derivados del alcaucil, bueno, lo que hacen es este efecto, ¿no?, de aumentar el detergente. Es lo mismo que nos pasaría si queremos lavar nuestros platos, que están muy, muy grasosos y nos dan un poquitito de detergente. Si, bueno, está muy diluido, voy a notar que me queda grasa en la vajilla y obviamente eso me va a poner molesta porque no eliminé toda la grasa. Lo mismo le pasa a nuestro cuerpo si no producimos suficiente cantidad de ácidos biliares o si ingerimos demasiadas grasas. Bueno, por eso este anuncio que habrán escuchado en las propagandas antes o después de las comidas, bueno, lo que se busca es que nuestro organismo haga eso, produzca buena cantidad de ácidos biliares para poder emulsionar la grasa que ingerimos. Muy bien, ahí está contado. Bueno, ¿se acuerdan? Ácidos biliares, hormonas esteroideas. Bueno, aquí tienen bastante contenido, es cuestión de leerlo y es lo mismo. Son hormonas, hay de diferentes naturaleza, proteicas, peptídicas y también hay de naturaleza lipídica. Las hormonas de naturaleza lipídica son estas, las esteroideas, o sea que van a tener el ciclopentano perhidrofenantreno en su estructura. Bueno, muy bien. Ahí están las sexuales, suprarrenales, todo eso está descrito ahí, no lo voy a repetir. Y finalmente nos queda una vitamina que también es de naturaleza esteroidea, o sea, esta también es lipídica, es insoluble en agua, pero no es de naturaleza terpenoide. Las vitaminas A, E y K pertenecen a este grupo, a los terpenos. Y nos queda una vitamina, la D, que también es de naturaleza lipídica, sin embargo, es de naturaleza esteroidea. Obviamente después hay un conjunto de vitaminas hidrosolubles, ¿sí?, que las vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces acá les dejo lo que es vitamina D con una pequeña actividad. Y finalmente llegamos, esperen que voy a controlar la hora, ¿no? Tenemos unos minutos más. Chau, Gerardo. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana, Gerardo. Muy bien. Eicosanoides. Se ubican, siempre tienen, no solo tienen que tener esta clasificación para cuando estudian, sino que tienen que estudiar la clasificación, ¿está? Porque se las pedimos y muchas veces nos tiran cosas sueltas, ¿no? O la saben toda o no la saben, ¿sí? Bueno, eicosanoides. También tienen descrito, estos derivan de ácidos grasos, pero no tienen en su estructura ácidos grasos, solo derivan. Los frecuentes son aquellos que derivan del ácido araquidónico. Hay otros ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos, pero como nosotros no los tenemos en nuestra dieta, sí los esquimales, bueno, hay otras variantes. Nosotros, por el tipo de dieta, el que tenemos mayoritariamente es el ácido araquidónico como precursor de estos eicosanoides, que ahí se los describimos. Les damos las pautas para que los reconozcan. Yo no les pido que lo sepan de memoria, pero sí ante una imagen deben reconocer si es un tremboxano, un leucotrieno, dadas las pautas estructurales que aquí les damos. Y sepan que el numerito tiene que ver con la cantidad de insaturaciones que tiene la molécula y bueno, y también dónde se los encuentra mayoritariamente. Entonces, si uno le da esta estructura, no le voy a decir que sepan de memoria que es la prostaglandina E, pero sí, por tener un ciclopentano en su estructura, tienen que saber que es una prostaglandina. A eso me refiero con el reconocer. Y leucotrienos estos se llaman porque tienen justamente 3 dobles enlaces conjugados, ¿sí? Conjugados, recuerdan, quiere decir uno sí, uno no, uno sí, uno no. Cuando ustedes cuentan la cantidad de insaturaciones, hay 4, bueno, por eso tenemos el número 4.
Algo importante que deben saber es que... Lauri, se cortó un poquitito en la parte de los leucotrienos cuando explicaste. Perfecto, ok. Bueno, gracias Silvina. Les decía que leucotrieno, ¿por qué se los llama así? Porque tienen trienos, son 3 dobles enlaces conjugados. Si bien hay un cuarto, lo que interesa es que están conjugados estos 3. Eso es lo que les da el nombre. Leucotrieno, esto es un trieno. Pero por supuesto, el número 4 les está hablando que tienen 4 dobles enlaces en total. Si ustedes se fijan, estos eicosanoides, los leucotrienos, no tienen ciclo, como sí los tienen estos eicosanoides que están acá, los 3 que les presento acá. Eso se debe a las enzimas que participan. Si el ácido araquidónico lo capta una ciclooxigenasa, ella le va a introducir un ciclo que luego va a evolucionar, o se mantiene pentagonal, o evoluciona a un ciclo hexagonal, como en los tromboxanos, o a 2 anillos pentagonales condensados, como en las prostaciclinas. En cambio, si el ácido graso es captado por una lipooxigenasa, ella directamente lo lleva a toda la familia de los leucotrienos. Bueno, muy bien, eso se les muestra aquí, ¿está? Aquí les presentan una y otra enzima. Las características, tienen actividades para practicar. Aquí se les muestra las funciones y van a ver que todos tienen que ver con el proceso inflamatorio. Típico cuando tenemos rubor, edema, dolor y calor frente a una lesión o a alguna infección del tipo microbiana, tenemos este síndrome que se caracteriza por estos 4 aspectos, de los cuales gran parte de esos son responsables los eicosanoides, que van a producir principalmente edema y rubor por el aumento de la circulación y también la extravasación de líquido. Ellos facilitan la extravasación de líquido en los tejidos, esto es el edema. Entonces, como esto nos lleva a tener dolor, es muy común que cuando tenemos una inflamación que buscamos anular esa inflamación. Es decir, hoy están muy en boga los antiinflamatorios, simplemente para aliviar ese problema que se nos presenta frente a esa lesión, ya sea porque me lastimé o porque tuve un agente que me produjo eso. Bueno, dentro de los antiinflamatorios, los que se pusieron muy de moda son los de naturaleza esteroidea, ¿sí? Los que llamamos corticoides. Pero con los años se vio realmente los efectos secundarios que traen, y eso lleva a que se busque evitar el consumo excesivo de corticoides, excepto cuando son extremadamente necesarios. Por lo tanto, se ha buscado sustancias con este efecto antiinflamatorio, pero que no sean de naturaleza esteroidea, para que no tengan tantos efectos secundarios, ¿sí? Y ahí surgieron los AINE, una gran familia de antiinflamatorios no esteroideos. Estos solo actúan a nivel, como les dice acá, de la ciclooxigenasa. Entonces vamos a volver a esta diapositiva, ¿sí? Vamos a volver acá, y nosotros tenemos que el proceso inflamatorio, todas estas moléculas las desencadena. Cuando uno ingiere un AINE, el AINE va a inhibir esta enzima. Entonces uno reduce todo el proceso de la inflamación gracias a que no va a haber prostaglandinas, prostaciclinas, ni prostaglandinas, tromboxanos ni prostaciclinas. Pero los leucotrienos siguen estando. Por eso los corticoides son tan efectivos. ¿Por qué? Porque cortan en las vías superiores de esta cascada de reacciones. Por lo tanto, se va a inhibir o no van a estar activadas ni la ciclooxigenasa ni la lipooxigenasa, porque se corta más arriba. Hay algunas teorías que parece que es a nivel de la fosfolipasa 2, pero no está muy claro. Yo algunos años he hablado de la renocortina, pero no está del todo claro. Así que he decidido no hacer hincapié en eso, solo decirles que se corta más arriba de la vía. Por eso un corticoide es tan rápido y efectivo. O sea, como antiinflamatorio es buenísimo, pero es muy perjudicial, les dije, por los efectos secundarios. Entonces es preferible, bueno, no
no tener un antiinflamatorio de excelencia, pero por lo menos que no nos deje consecuencias más allá de anular la inflamación. Por eso los AINES son los recomendados y tan difundidos. Uno tan común es la aspirina, hoy está muy en boga el paracetamol, el ibuprofeno, y bueno, tenemos una lista bastante larga y cada vez se sintetizan nuevas moléculas con esa finalidad. Bueno, muy bien. Voy a hacer, creo que ya son voy a presentar el tema lipoproteínas y después del corte que les dije que voy a hacer, voy a retomar. Si me dicen que con la señal de mi celular aguanta, voy a retomar así. Lipoproteínas son macromoléculas, bueno, formadas por lípido y por una porción lipídica y proteica, y la función principal es la de transportar los lípidos en sangre, o sea, empaquetarlos, darles un entorno que puedan ser llevados, porque ¿cuál es el grave problema? Los lípidos son insolubles en agua y nuestra sangre es acuosa, el plasma es 100% acuoso. Si yo quiero mover lípidos por mi sangre, por mi plasma, sí o sí los tengo que tener solubilizados. Entonces, ¿cómo se arregló la naturaleza para movilizar los lípidos de un punto a otro, de un tejido a otro, en un ambiente tan hidrofílico como es el plasma sanguíneo? Bueno, construyendo estas megaestructuras que son las lipoproteínas, donde obviamente van a tener una parte lipídica y una porción proteica. Antes del cortecito les quiero dejar este concepto y antes de hablar de cada una, que la lipoproteína se va a estructurar de tal modo de que va a usar lípidos justamente para facilitar su solubilidad, como son los fosfolípidos. Acá se los dibuja en un color celestito. Todo esto son fosfolípidos en monocapa, de modo tal que la cara externa esté en contacto con el ambiente hidrofílico y las colas hidrofóbicas hacia adentro. ¿Dónde se va a ubicar la grasa principalmente, ya sean triacilglicéridos o colesterol, que es lo que se moviliza por sangre? Adentro de esta megaestructura. ¿Qué va a estabilizar esta lipoproteína? Bueno, en parte los fosfolípidos por la forma que se acomodan, pero también las proteínas. Las proteínas también van a ayudar a que estas moléculas, macromoléculas, se estabilicen. Entonces, indefectiblemente los triacilglicéridos van a viajar dentro, no tienen otra forma, y el colesterol, bueno, el colesterol libre, como tiene una cabecita polar, se va a ubicar acá en este casquete, y el colesterol esterificado, que ya hablamos que es tan hidrofóbico, ese sí va a viajar adentro. Entonces aquí rápidamente se entiende este dibujo con estas pautas. ¿Qué es lo verde? Fosfolípidos. ¿Qué es lo rosado? Es el colesterol libre, el que no está esterificado, que se ubica entonces en este casquete. ¿Qué tenemos adentro? Ésteres de colesterol, que es muy insoluble, es muy hidrofóbico, insoluble en agua quiero decir, y si esta lipoproteína transportara triacilglicéridos, también estarían acá adentro. Las proteínas que ya van a ver, en este caso podrán tener aminoácidos principalmente hidrofílicos, pues estarán ubicadas en la superficie. Después del pequeño recreo que les doy, porque yo tengo que ir a cerrar la urna, retomamos entonces, me dan unos 15 minutos y hablamos un poquito más de las lipoproteínas y después del rol de los lípidos en las membranas celulares, ¿sí? Yo hago un pequeño corte y retomamos, ¿de acuerdo?